En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el Brexit, a 6 meses de que se produzca. Me acompañan en este estudio 3 periodistas muy conocedores del mundo económico. Delia Runategui, periodista económica independiente. Bienvenida, Delia. Gracias, buenos días. Mi compañero de la sección de economía de Radio Francia Internacional, David Bachet. Bienvenido, David. Hola, Carlos. Hola a todos. Y me acompaña también Joel Asoko, periodista económico del Jeune Afrique. Bienvenido, Joel. Gracias, buenos días. El Brexit, hoy, a 6 meses ya tan solo de que se produzca, en Primera Plana. Y parece que estamos en un auténtico callejón sin salida. La cuenta atrás ha comenzado. El próximo 29 de marzo debe oficializarse ese divorcio, después de 4 décadas entre el Reino Unido, de relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y sin embargo, los papeles de divorcio todavía no tienen claras todas las cláusulas. Por ejemplo, el principal escollo, ¿qué va a pasar con la frontera de Irlanda? La Unión Europea se dispone a dar un año más de prórroga al Reino Unido, pero la Premier británica Theresa May vive una fuerte presión interna por parte de los suyos, por parte de los miembros más eurófobos del partido Tory en el Reino Unido. Y mientras tanto, las instituciones financieras internacionales alertan sobre las consecuencias terribles que para la economía mundial puede tener un Brexit sin acuerdo. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando este callejón sin salida en el que nos hemos metido. Por ejemplo, el diario The Herald. Señora May, vaya diciendo adiós a un acuerdo para el Brexit. Un pesimismo compartido también por portadas como la de The Times. Las conversaciones del Brexit en un callejón sin salida sobre la frontera con Irlanda. Del otro lado, en la otra isla, también un pesimismo compartido en Irlanda. The Irish News. Un no acuerdo sobre el Brexit es más posible que nunca. Delia, ¿cómo hemos llegado a meternos en esta especie de callejón sin salida a 6 meses de que se tenga que producir el Brexit? En efecto, es un callejón sin salida, pero no solamente, también es un problema que tiene fecha de caducidad, como bien lo has dicho. El 29 de marzo del 2019 se tiene que tener una decisión porque al día siguiente se pone en marcha lo que es la nueva situación del Reino Unido con Europa. ¿Cómo nos hemos metido ahí? ¿O cómo el Reino Unido se metió ahí? A través de un referéndum que quizás no pensaron que iba a dar el resultado. Ahora es cómo salir de la mejor forma. Hasta el 29 de marzo no hay tiempo, es decir, ellos tienen que firmar un acuerdo hasta diciembre, porque tiene que ser votado por el Parlamento Europeo y también por el Parlamento de Inglaterra. Si lo hacen después de diciembre, ya no hay forma de avalar los cambios. Estamos en una auténtica cuenta atrás. Carrera contra el tiempo, diría. Y el principal escollo de esta cuenta atrás es lo que va a pasar con la frontera de Irlanda. ¿Por qué, David? ¿Por qué este problema con la frontera de Irlanda? Porque, bueno, el gran problema es lo de los controles aduanarios. Aduaneros, gracias. Porque cuando el Reino Unido va a salir, esas fronteras van a subir de nuevo y no puedes hacer una frontera dura con controles que van a impedir las mercancías de pasar. No sé si me entiendes. Así pasar que las mercancías de un lado a otro. Por eso es que hay la frontera entre Europa e Inglaterra, entre Francia e Inglaterra, y hay esa frontera interna a Irlanda. Y con los problemas que tenían antes, hubo un acuerdo de paz en 98. El Viernes Santo, en el 98, efectivamente. Eso es. Y retablir esa frontera es un problema político interna a Irlanda, pero es un problema económico para los demás, para todos los demás. Y eso es el nudo del problema. Vamos a explicar que esa frontera interna está entre Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, lo que es luego la República de Irlanda, que se quedaría en la Unión Europea. El Reino Unido pretendía obtener un acuerdo aduanero temporal, es decir, obtener las ventajas del tráfico de mercancías, pero no la circulación de personas. Claro, sería algo ventajoso para ellos, pero sería arriesgado para Europa aceptar esos términos. Absolutamente, y es una ilusión, porque han existido presiones dentro de la Unión Europea para debilitar esos principios de libre circulación de los bienes, libre circulación del capital, libre circulación de la gente. Esas presiones han existido por muchos años en la Unión Europea y siempre han sido resistidas por la Unión Europea. Aceptar el debilitamiento de esas reglas
en el caso del el Reino Unido, crearía muchos problemas dentro de la Unión Europea y por esa razón no ponen a aceptarlas. No lo ponen en el caso del Reino Unido porque eso implicaría aceptarlos en el caso de, no sé, de Italia, de muchos otros países de la Europa del Este. No lo ponen a aceptar y eso complica las discusiones entre la Unión Europea y el Reino Unido ahora mismo. Claro, porque luego está el mensaje que en las negociaciones Europa puede lanzar a otros socios donde hay partidos eurófobos y populistas que están en auge. Exactamente, como es el caso de Austria, por decirlo. Pero yo creo que es interesante también analizar el discurso político que está ocurriendo en este momento en Inglaterra, porque no se mantiene. Es decir, es un discurso muy simplista, es decir, salir, tirar la puerta y después se verá. Yo creo que es la peor forma de salir, tanto para Inglaterra, para el Reino Unido, como para Europa. Porque si no se llega a un acuerdo, ¿qué significa? Que el 29 de marzo, ¿qué se va a hacer? Al día siguiente sería el caos. Comenzar a legislar bajo la presión. Creo que en ningún momento la presión ha sido algo bueno para sacar cosas positivas. Y con este tiempo de prórroga que proponen ahora Europa, dar un año más hasta 2021 en ese periodo de transición, ¿se puede llegar a algo con esa prórroga, David? Bueno, eso es una solución de posponer el problema. Exacto. Porque marzo es mañana, como dijiste. Así que esa temporada más larga de transición, que sería 3 años en lugar de 2, permite resolver 2 problemas. Bueno, resolver no, pero posponer. El primero es por lo de Irlanda. Se quedaría en la unión duanera, aunque Reino Unido se fuera de Europa. Y la otra cosa es para dar más posibilidades a las empresas de hacer acuerdos comerciales, porque entre Reino Unido y Francia y Europa habrá un montón de problemas con la nueva frontera. Por ejemplo, entre Francia y Inglaterra hay 3 puntos de pasaje. El puerto de Calais, el puerto de Dunkerque y el túnel bajo la Mancha. Y yo regreso de Dunkerque y hablé allá con el alcalde y con representantes de la vida económica, digamos, y le asustan lo que va a pasar. Le asusta un montón porque van a tener problemas, pero muy concretos, de cómo van a pasar las cosas ahora. Por ejemplo, una frontera significa controles de duanas, pero también veterinarios, fitosanitarios, y eso toma un tiempo enorme. Así que habrá problemas prácticos, donde van a esperar los camiones que antes se iban sin perder tiempo, donde van a hacer los controles, quién lo van a hacer, quién va a hacer las preguntas de autorización duanera, porque antes no se necesitaba, así que las empresas no tienen nadie formado para hacerlo. Esos problemas necesitan tiempo para arreglarse y esa prolongación de la temporada de transición puede permitir a esas empresas y a las administraciones de cada país también de prepararse. Fíjense qué interesante, mi compañero David habla ya de preocupaciones concretas que se están dando en puntos fronterizos ya entre Francia y Reino Unido, problemas que ya están expresando las autoridades que están en esos puntos y para los que casi no hay margen de tiempo para solucionar. Pero es que además las instituciones financieras internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, alertan de consecuencias terribles para la economía mundial en caso de no llegar a un acuerdo. ¿Cuáles pueden ser esas? Bueno, es decir, el hecho de posponer el Brexit crea muchas incertidumbres en los mercados financieros, en las decisiones de inversión o no. Es decir, siendo en la Unión Europea, los británicos tienen acceso a muchos acuerdos de cambio con muchos países y no pueden negociar nuevos acuerdos antes de salir a la Unión Europea. Así que decisiones de inversión no sé, en África, en Latinoamérica, en Asia, están siendo pospuestas por el retraso en el Brexit. Primero. Segundo, hay un costo por el Reino Unido en seguir en la Unión Europea, algo como entre 10 y 17 mil millones de libras
que tienen que pagar en el presupuesto europeo cada año. Sí, así que un año de retraso viene con este gasto, con este costo por los ciudadanos británicos. Es decir, la comunidad internacional está perdiendo por la incertidumbre y el retraso en las decisiones de inversiones. Los ciudadanos británicos están perdiendo porque tienen que pagar más para seguir en la Unión Europea. Es una pérdida para, es una pérdida para toda la gente, en este caso. Políticamente también es muy importante las lecturas que se hacen en ambos lados, tanto la propia interna que se hace en el Reino Unido, con todas las dificultades que pasa Theresa May, la Premier británica, como las que hacen Europa a punto de llegar en la antesala de unas elecciones europeas cruciales, con muchos populismos en toda Europa. Es decir, hay lecturas internas en estas negociaciones en ambos lados, Delia. Totalmente. Además, el problema es que va a sentar un precedente. Es la primera vez que un país que formaba parte de la Unión Europea, decide de salir. Entonces, las formas que se van a avalar y aceptar van a ser un precedente si en el futuro existe algún otro país que decida tomar el artículo 50. Va a ser un ejemplo. Un ejemplo tiene que ser bueno, porque si dan un mal ejemplo, significa que la Unión Europea se debilita en toda su concepción de organismo, es decir, que no saben manejar cuando uno de los estados decide retirarse. Yo creo que es crucial que demuestren su solidez y su seriedad. Me quedo un minuto rápidamente con síntesis. ¿Llegaremos a un acuerdo en este tiempo límite preparado para marzo, sí o no, David? Antes de marzo, creo que... Bueno, imposible decirlo en lugar de Michel Barnier mismo, es el nombre del negociador europeo. Bueno, dicen que van a tomar algunas semanas más. A ver, pues. Joel, ¿optimismo o no para un acuerdo? Hace 2 años han sido negociando porque así año y medio o 2 años y no llegaron a un acuerdo porque lo harán en los... en el tiempo de descuento. Yo no pienso. Delia. Yo guardo un poco de optimismo. Lo importante es que pase en la Cámara de Inglaterra, que sea aprobado. Pues muchísimas gracias a los tres. En este punto despido a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí debatiendo en Primera Plana. Muchas gracias.